Lo que viene a continuación no solo desafía la lógica, sino que parece rozar los bordes de lo inexplicable. En una conversación con Joe Rogan, el investigador Barry Schwartz reveló detalles que dejaron al escéptico anfitrión en silencio. Científicos italianos, aplicando técnicas como la dispersión de rayos X de ángulo amplio, concluyeron que la imagen del sudario de Turín fue grabada por una explosión de luz, pero no una luz común, fue radiación ultravioleta de vacío, con una intensidad que excede toda fuente artificial conocida. Hablamos de una energía tan potente que logró penetrar las fibras superficiales del lino sin quemarlas. Emitida en fracciones de nanosegundo, dejó una huella precisa y permanente. ¿Qué fenómeno natural puede producir algo así? Ninguno, según los expertos. Y sin embargo, ahí está, una imagen que no debería existir, pero existe. Lo más inquietante es el origen de esa radiación. No vino del exterior. Todo apunta a que emergió desde dentro del cuerpo cubierto por el sudario, como si un estallido metafísico hubiese proyectado su esencia en la tela, dejando una especie de eco visual de un instante que desafía el tiempo. ¿Podría tratarse de la resurrección descrita en los Evangelios? Incluso Rogan, difícil de impresionar, quedó desconcertado. ¿Estamos hablando de una explosión de energía espiritual que dejó una marca física?, preguntó. Schwartz respondió con cautela. Los estudios no señalan un proceso manual, químico o térmico. Lo que ocurrió parece fuera del alcance de nuestro entendimiento actual. Además, los análisis forenses identificaron rastros de sangre humana, tipo AB, el mismo tipo hallado en otras reliquias asociadas a Cristo. La distribución de las manchas coincide con heridas de crucifixión, incluyendo la del costado. ¿Demasiadas coincidencias? El ADN presente en la tela revela influencias geográficas del Medio Oriente, África del Norte y Europa, pero lo más revelador son los rastros más antiguos ligados a Jerusalén. Incluso se hallaron partículas de tierra compatibles con tumbas del primer siglo en esa región. Para una falsificación, reproducir estos detalles con tal precisión sería prácticamente imposible. Y entonces, la pregunta inevitable, ¿es este el fraude más avanzado jamás concebido? ¿O estamos ante la única fotografía sobrenatural de la historia? El sudario no da respuestas fáciles, pero sí exige algo, que abramos los ojos ante la posibilidad de que a veces lo imposible deja huellas. Lo que viene a continuación no solo desafía la lógica, sino que roza lo inexplicable. Durante una conversación con Joe Rogan, Barry Schwartz reveló hallazgos que dejaron al escéptico anfitrión en silencio. Científicos italianos, aplicando tecnologías de vanguardia como dispersión de rayos X, concluyeron que la imagen del sudario de Turín fue grabada por una explosión de luz, pero no una luz cualquiera, una ráfaga de radiación ultravioleta de vacío, con una intensidad que supera todo lo conocido por la ciencia moderna. Esta energía, emitida en nanosegundos, penetró las fibras más superficiales del lienzo sin quemarlas. ¿Qué fenómeno natural o artificial podría producir algo así? Ninguno. Sin embargo, ahí está la imagen, intacta e innegable. Lo más desconcertante es que esa energía parece haber surgido desde dentro del cuerpo envuelto en el sudario, como si, en un instante, una fuerza desconocida hubiese dejado un eco visible en el tiempo. ¿Podría tratarse de la huella física de la resurrección? ¿Un fenómeno metafísico captado por accidente? Incluso Rogan, difícil de impresionar, preguntó con asombro, ¿estamos diciendo que una explosión de energía espiritual dejó una marca física? Schwartz no lo negó. Afirmó que los estudios no encuentran explicación manual, térmica ni química. Lo que ocurrió está fuera del alcance de nuestro entendimiento actual. Los análisis forenses aportan más misterios. Se encontraron rastros de sangre tipo AB, el mismo tipo presente en otras reliquias atribuidas a Jesús, como la sábana de Oviedo. Las manchas coinciden con las heridas de un cuerpo crucificado, incluyendo la herida en el costado. ¿Coincidencia? El ADN del sudario refleja rastros de múltiples regiones, pero los más antiguos provienen de Jerusalén. Incluso se hallaron partículas de tierra, iguales a las de tumbas del primer siglo en esa zona. Si esto fuera una falsificación medieval, ¿cómo explicar tal precisión en datos que ni siquiera se conocían en aquella época? Y entonces surge la gran pregunta. ¿Estamos ante el fraude más sofisticado de la historia?
o frente a la única imagen sobrenatural documentada. El sudario no responde con certezas, pero sí con desafíos. Porque quizá lo que llamamos milagro no sea otra cosa que ciencia aún no comprendida. Y en esa grieta entre lo visible y lo invisible, el sudario sigue esperando, desafiando al tiempo, a la lógica y a quienes se atrevan a mirar más allá. Y es precisamente en esa última capa, la más difícil de aceptar, donde el sudario de Turín lanza su grito más inquietante. Porque cuando todas las posibilidades naturales han sido descartadas, cuando la evidencia acumulada desafía la lógica histórica y tecnológica, solo queda una alternativa sobre la mesa: que el evento que dejó esa marca no fue de este mundo. Y aunque esa afirmación pueda parecer exagerada, ilógica o incluso insensata para la mentalidad moderna, es justamente lo que la ciencia, en su límite, está empezando a susurrar. El fenómeno físico que habría causado la impresión en el sudario, según múltiples estudios independientes, no solo fue intensísimo, sino también controlado, preciso y no destructivo. Es decir, una energía tan poderosa como para dejar una huella permanente, pero tan sutil como para no dañar la tela en su conjunto. ¿Quién o qué controla una fuerza así? ¿Y por qué lo haría? Aquí no se trata solo de creer o no creer. Se trata de enfrentar un vestigio físico que parece tener su origen en algo que va más allá de las leyes naturales conocidas. Es en este punto donde entra en juego la perspectiva espiritual. Porque, a pesar del análisis forense, las técnicas de imagen tridimensional y las pruebas de radiación, hay algo que ningún laboratorio puede medir: el impacto personal que esta reliquia genera en quienes la estudian profundamente. Incluso los más racionalistas han confesado sentirse tocados por una presencia intangible al observarla. Barry Schwartz, fotógrafo científico y miembro del equipo Sturp, confesó que llegó al proyecto como un escéptico total, pero después de años analizando el sudario bajo toda clase de instrumentos, tuvo que admitir que sus creencias cambiaron para siempre, no por fe ciega, sino por la abrumadora acumulación de imposibilidades que solo apuntaban en una dirección. Este lienzo no es común, ni su origen es simple, ni su propósito es trivial. ¿Estamos entonces ante una huella de lo sagrado incrustada en lo material? ¿Un mensaje encriptado en fibras de lino, esperando el momento histórico en que la ciencia estuviera lo suficientemente avanzada como para comenzar a entenderlo? Porque si algo queda claro, es que el sudario de Turín no fue creado para ser comprendido por los hombres del pasado, sino por los buscadores del presente. Aquellos dispuestos a ver más allá de las limitaciones religiosas, científicas o ideológicas. Aquellos con la humildad de admitir que no lo sabemos todo, pero que hay verdades que se imponen por su sola presencia. Incluso hoy, con todos los datos sobre la mesa, hay quienes insisten en ver el sudario como un misterio sin resolver, una anomalía arqueológica. Y sí, eso es parte de su encanto, pero sería ingenuo pensar que solo se trata de una rareza histórica, porque a diferencia de otros objetos antiguos, este no solo habla del pasado, interpela el presente y anuncia un futuro. Nos obliga a preguntarnos si lo que hemos creído sobre la realidad es solo una parte del cuadro. ¿Y si existen fuerzas, no visibles pero reales, que interactúan con nuestro mundo de formas que apenas empezamos a sospechar? La comunidad científica dividida comienza a aceptar que quizá el sudario no puede explicarse del todo dentro de los márgenes clásicos. Y aunque algunos aún se aferran a teorías que intentan racionalizar lo irracional, cada nueva prueba que emerge parece inclinar la balanza hacia lo extraordinario. Lo más irónico es que tal vez todo esto estaba planeado. Que la imagen tenue, casi borrada, solo cobraría vida cuando la humanidad tuviera los ojos, las herramientas y la disposición espiritual necesaria para verla por lo que realmente es. Una pista, un testimonio silencioso de algo que ocurrió y que transformó para siempre la historia humana. ¿Una resurrección? ¿Un contacto con lo divino? ¿Una grieta en el tejido de lo físico que dejó filtrar una verdad mayor? Nadie puede responder con certeza absoluta, pero lo que sí podemos afirmar es que el sudario de Turín no ha dicho su última palabra. Está ahí, esperando, como un código abierto para quienes se atrevan a descifrarlo, no solo con la mente, sino con el corazón despierto. Si este contenido te sorprendió, suscríbete ahora, activa la campanita, comenta tu opinión, dale like y comparte este video.
No te pierdas lo que viene. Aquí seguimos revelando señales que podrían cambiar la forma en que ves la realidad.